Te voy a contar una historia. Don Luis es un vecino de 78 años que vive al lado de mi casa. Un día al venir del trabajo, me lo encontré en un parque cercano, sentado en un banco, solo y pensativo. Me acerqué a saludarlo y al ver su expresión triste y desanimada le pregunté qué le ocurría. Él me observó detenidamente y me respondió con otra pregunta. ¿Tienes tiempo para escucharme? Por supuesto, le contesté, y empezó a contarme su día. Diariamente, él sale a pasear por el parque y siempre lo hace por la misma ruta. Casi siempre ve a las mismas personas. La gente pasa a su lado con prisa, sin detenerse. Nadie lo saluda. Nadie parece notar que está ahí. No es que sea parte del paisaje. Es como si ya ni siquiera fuera parte de él. Cuando toma el autobús, los jóvenes ocupan los asientos reservados para los adultos mayores y él se ve en la necesidad de ir parado, a pesar de su bastón. Los jóvenes ni se percatan de su presencia, sumergidos en sus pantallas. Si les pide que le cedan el lugar, algunos lo hacen con fastidio, como si fuera una molestia. En la farmacia, el joven que le atiende habla fuerte y despacio, como si no solo sus piernas, sino también su mente hubieran dejado de funcionar. En las reuniones familiares, sus hijos y nietos discuten planes que lo involucran a él, sin preguntarle su opinión, como si ya él no contara. En su propia casa, don Luis se siente como un fantasma. Sus hijos tomaron las riendas de todo, deciden qué puede comer, cómo arreglar su sala, hasta a qué hora él debe acostarse. Cada vez que intenta ayudar, le dicen, «No se preocupe, papá, ya lo hacemos nosotros». Antes, él manejaba las cuentas, arreglaba las cosas rotas, contaba historias en la mesa. Ahora solo lo dejan mirar desde su sillón, como un mueble más. Sus opiniones se pierden en el aire, sus gestos pasan inadvertidos. A veces fingen escucharlo, pero en sus miradas ve la impaciencia como si fuera un niño hablando tonterías. Así, poco a poco, don Luis fue encerrándose en sí mismo. Ya no habla, ya no intenta ayudar. Solo espera en silencio, volviéndose cada vez más invisible. El dolor no siempre se muestra, no siempre hay lágrimas. A veces es un nudo en el pecho cuando tu hija te interrumpe por enésima vez, o esa sensación de vacío cuando pasas días sin que nadie te llame. O la rabia contenida cuando un médico te habla como si no entendieras, sin mirarte a los ojos. Y lo peor no es esto, es el menosprecio disfrazado de indiferencia. Es que te traten como si fueras una carga, como si tus años de vida, de trabajo, de sabiduría no valieran nada. Duele porque tú sigues siendo la misma persona de siempre, solo que con más historias, más cicatrices, más amor para dar. Pero el mundo actúa como si ya no tuvieras nada que ofrecer. La vida puede volverse complicada cuando los años avanzan y la sociedad parece decidir poco a poco que tu voz ya no importa. La familia bien intencionada te protege hasta hacerte sentir inútil. Los demás te miran como si fueras parte del paisaje. Pero, ¿y si existiera una manera de recuperar tu poder no cambiando al mundo, sino cambiando cómo lo enfrentas? Ahí entra el estoicismo, una filosofía práctica de más de 2000 años que enseña algo crucial. No controlamos lo que los demás hacen, pero sí cómo lo interpretamos y respondemos. Para el adulto mayor que siente que lo vuelven invisible, el estoicismo no es solo teoría, es un arma silenciosa. Los estoicos decían que el verdadero poder está en distinguir entre lo que no depende de ti, los prejuicios de la sociedad, las actitudes de tu familia y lo que sí controlas, tu actitud, tus acciones, tu manera de valorarte. Marco Aurelio, emperador y estoico, escribió en sus meditaciones: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». No se trata de luchar contra el mundo, sino de fortalecerte donde nadie pueda ignorarte. Porque la invisibilidad, al final, es un juicio ajeno que solo tú puedes volver irrelevante. La filosofía no es para llenar bibliotecas, sino para templar almas, dijo Séneca. Y la tuya, sin importar la edad, sigue siendo imbatible. Se ha creado un mito peligroso, que lo viejo es inútil, que una persona mayor no puede aprender, no puede adaptarse, no puede contribuir, y así, poco a poco, te van arrinconando, te excluyen de conversaciones, te infantilizan con tonos condescendientes, te hacen sentir que ocupas un espacio que ya no te corresponde. Estas actitudes no solo son irrespetuosas, sino que también pueden dañar tu autoestima y generar un sentimiento de soledad y frustración. Te has esforzado toda una vida, has contribuido al desarrollo de tu familia y tu comunidad, y recibir este tipo de trato es francamente injusto.
Pero esto no tiene por qué ser el final. Tú no eres invisible. No tienes que aceptar que te borren. Hoy te voy a revelar 5 formas de luchar, de recordarles al mundo que sigues aquí y que tu voz sí cuenta. Empecemos. Reclama tu espacio. Si te ignoran, habla más fuerte. Si te tratan con condescendencia, responde con firmeza. No me hables como si no entendiera. Llevo más años viviendo de los que tú llevas respirando. Y no es grosería, es dignidad. Don Ernesto solía sentarse en la cabecera de la mesa. Allí contaba historias de su juventud, repartía consejos y a veces hasta discutía con sus hijos cuando creía que se equivocaban. Pero poco a poco, ese lugar dejó de ser suyo. Primero fue su hijo mayor, quien sin preguntar empezó a ocupar su silla. «Es más cómodo para repartir la comida», papá le dijo. Después, su nuera decidió que ya no podía tomar café por las noches. «Le sube la presión», sentenciaba, sirviéndole manzanilla sin consultarlo. Un día, mientras intentaba arreglar una gotera en el patio, su yerno le quitó la herramienta de las manos. «Déjelo, don Ernesto, que yo lo hago. Usted ya no está para estos trabajos». Fue entonces cuando don Ernesto entendió, no se trataba de ayuda, sino de un lento arrinconamiento. Así que al día siguiente llegó temprano al comedor y se sentó en su lugar, aquel que siempre había sido suyo. Cuando su hijo protestó, don Ernesto no se movió. «Aquí me quedo», dijo, sirviéndose el café que tanto le gustaba. Sus hijos se miraron incómodos. Pero esa noche, por primera vez en años, don Ernesto volvió a contar una historia. Y aunque al principio lo escucharon por compromiso, pronto se rieron con sus ocurrencias como antes. No era mucho, pero era un comienzo. Porque a veces, para dejar de ser invisible, basta con ocupar el espacio que siempre nos ha pertenecido. Rodéate de quienes sí te valoran. No todas las personas son indiferentes. Busca grupos de adultos mayores, talleres, lugares donde tu experiencia sea apreciada. Hay muchas personas que sí quieren escuchar, que sí valoran lo que puedes enseñarles. Don Julio pasaba los días en su casa como un espectro. Sus hijos y nietos corrían de un lado a otro, ocupados con sus vidas, mientras él se limitaba a sentir desde su sillón. «¿Abuelo quiere café?», le preguntaban a veces, pero nunca esperaban la respuesta antes de servirle descafeinado. Todo cambió una tarde de lluvia. Cansado de sentirse de adorno, tomó su viejo bastón y caminó 6 cuadras hasta el parque. Allí, bajo el toldo del kiosco, estaba la mesa de siempre. El señor Rojas repartiendo naipes, doña Carmen con sus crucigramas y el flaco Mendoza contando los mismos chistes de siempre. «Julio, justo faltaba usted para la partida», gritó el señor Rojas al verlo. Doña Carmen le guardó un pan dulce que había traído por si acaso. El flaco le sirvió un café cargado exactamente como le gustaba. Esa noche, cuando regresó, su nieta menor le preguntó: «Abuelo, ¿dónde estabas? Te extrañamos». Don Julio sonrió mientras sacaba del bolsillo las monedas que había ganado en el dominó. «Allí donde todavía saben cómo me gusta el café», respondió. Al día siguiente, sin decir nada, puso 2 sillas más en la sala. Por la tarde llegaron el señor Rojas y doña Carmen con una torta de nuez. Para el viernes, su casa olía a café de verdad y retumbaba de risas viejas que sonaban como nuevas. Don Julio había entendido algo importante. Cuando te tratan como invisible en tu propio cielo, a veces hay que bajar a la tierra donde todavía te ven como un sol. Usa tu experiencia como poder. Tú has visto crisis, cambios, historias que los jóvenes ni se imaginan. Compártelas. Escribe. Habla. Graba un video. El mundo necesita tu memoria. Don Rafael guardaba en sus manos 70 años de oficio. Había sido carpintero, herrero, hasta mecánico cuando era necesario. Pero ahora, en la casa que él mismo había construido, sus hijos solo veían un viejo frágil. «Papá, no cargues eso», le decían al verlo levantar una caja de herramientas. «Esa silla ya no sirve, la compraremos nueva», sentenciaban cuando él intentaba ajustar un tornillo flojo. Cada herramienta que le quitaban de las manos era como borrarle un pedazo de vida. Hasta que una madrugada el desagüe de la cocina se atascó. Agua sucia empezó a inundar el piso mientras la familia corría en círculos. «Hay que llamar al plomero», decía su yerno buscando el teléfono. «Pero son las 3 de la mañana», protestaba su hija. Don Rafael no dijo nada. Se arremangó la camisa de dormir, tomó su vieja llave inglesa, la que seguía escondida bajo su cama, y en 5 movimientos precisos destapó la tubería. El agua comenzó a correr mientras la familia lo miraba como si hubiera hecho magia. «¿Desde cuándo sabías hacer eso, abuelo?»,
preguntó su nieto con ojos redondos. Desde antes de que tus padres nacieran, respondió mientras limpiaba la herramienta con un trapo. Esa noche, por primera vez en años, alguien le pasó la llave inglesa cuando pidió la del número 12. No era el reconocimiento lo que buscaba, solo que recordaran que estas manos, ahora arrugadas, habían sostenido el techo bajo el que todos dormían seguros, que la experiencia no se jubila, solo espera su momento para ser útil otra vez. No dejes que te convenzan de que ya no puedes. Aprender no tiene edad. Si quieres usar un smartphone, tomar una clase, viajar solo, hazlo. Que no te limiten sus prejuicios. Doña Carmen miraba con curiosidad el trajín de su familia. Todos pasaban horas inclinados sobre sus teléfonos, riendo con videos o hablando con gente que no estaba allí. Eso es para los jóvenes, le decían cuando preguntaba. Una tarde su nieto de 7 años dejó olvidada una tablet. Doña Carmen la tomó con sus manos callosas, las mismas que habían trabajado en la cocina por décadas. Con dedos temblorosos pero decididos tocó la pantalla. Para su sorpresa apareció un mundo de colores. «Abuela, ¿qué haces?», preguntó el niño al regresar. En lugar de regañarla, el pequeño se sentó a su lado. «Mira, así se usa». Primero aprendió a ver fotos de sus nietos. Luego descubrió cómo videochatear con su vieja amiga Ramona, que vivía en otra ciudad. Una semana después, la familia se sorprendió cuando doña Carmen mostró en la pantalla del televisor un documental sobre cultivos que ella misma había buscado en internet. «¿Cuándo aprendiste todo esto, mamá?», preguntó su hija mayor. «Cuando alguien me dio la oportunidad», respondió mientras enseñaba a su esposo a ver recetas en línea. Ahora, cada mañana, doña Carmen revisa el pronóstico del tiempo en su teléfono antes de salir al jardín. Por las tardes muestra a sus nietos fotos antiguas que escaneó con ayuda del vecino. Ya no espera que le cuenten las noticias, las busca ella misma. La tecnología no la hizo más joven, pero le devolvió algo más importante: un lugar en la conversación familiar. Porque cuando dejaron de verla como la abuela que no entiende y empezaron a tratarla como alguien capaz de aprender, doña Carmen dejó de ser invisible para convertirse una vez más en parte importante de la familia. Al final comprendió que las pantallas no eran barreras, sino ventanas que podía abrir cuando quisiera. Solo necesitó a alguien que le mostrara dónde estaba el botón. Enseña con el ejemplo. Muestra que la edad no es sinónimo de debilidad. Sé activo, mantén tu mente despierta. Demuéstrales que la vida no termina a los 60, ni a los 70, ni a los 80. Don Beto miraba su taller convertido en trastero. Sus cinceles y formones, ahora sepultados bajo cajas de zapatos viejos. «Ya no sirven esas cosas», le decían sus hijos cuando intentaba recuperarlos. Una tarde, su nieto llegó llorando porque le habían roto el juguete favorito en la escuela. «Déjalo, ya compraremos otro», dijo su madre. Pero don Beto extendió la mano. «Dámelo». Se encerró en lo que quedaba de su taller. Con paciencia de relojero reconstruyó el camión de plástico usando trozos de madera donde faltaban piezas. Cuando el niño vio su juguete renovado, ahora con ruedas que giraban mejor que las originales, sus ojos brillaron. «Abuelo, ¿cómo lo hiciste?», preguntó el pequeño tocando las nuevas partes de madera. Al día siguiente, el taller volvió a oír martillazos. Esta vez, acompañados por las preguntas curiosas de su nieto. Poco a poco, los hijos empezaron a asomarse. Primero para decir «no hagas desorden», luego para quedarse viendo cómo la madera cobraba forma bajo sus manos expertas. Para el cumpleaños de su hija, don Beto apareció con una caja tallada a mano. «Para tus cosas importantes», dijo. Era idéntica a una que le había hecho 30 años atrás, cuando ella era niña. Esa noche alguien desempolvó su viejo banco de trabajo y lo puso en el centro del taller. No hizo falta decir nada. Las herramientas habían vuelto a casa y con ellas el hombre que sabía usarlas. Don Beto entendió entonces que a veces enseñar es más poderoso que demostrar, que cuando dejas de quejarte de tu invisibilidad y simplemente haces lo que sabes, los demás terminan por verte de nuevo. Tú no eres invisible. Puede que a veces te hagan sentir así, que te traten como si tu tiempo hubiera pasado, como si tus opiniones ya no importaran. Pero la verdad es esta. Tú decides cuándo dejar de ser protagonista de tu propia vida. No esperes a que te den espacio. Tómalo. Habla cuando tengas algo que decir. Haz lo que todavía puedes hacer. Comparte lo que sabes. Si no te escuchan en tu casa, busca otros que sí lo harán. Vecinos, amigos, grupos donde tu experiencia valga. La vida te ha enseñado cosas que nadie más sabe. No las guardes bajo llave.
La sociedad puede ser lenta para reconocer tu valor, pero tú no necesitas su permiso para sentirte importante. Cada mañana es una nueva oportunidad para demostrar y recordarte a ti mismo que todavía tienes mucho por vivir, enseñar y disfrutar. El respeto comienza por ti. Cuando dejas claro que sigues aquí, presente y activo, los demás no tienen más remedio que verte de nuevo. No se trata de pelear contra el mundo, sino de recordarle con calma y firmeza que tu historia todavía no termina de escribirse y que tú sigues siendo el autor. Finalmente, la invisibilización del adulto mayor es un problema que nos compete a todos y el cambio debe comenzar en el núcleo más cercano, la familia. Reconocer su valor, escuchar sus voces e integrarlos activamente en nuestra vida cotidiana son pasos esenciales para construir una sociedad más justa e inclusiva. Solo así podremos romper los estereotipos y garantizar que sus derechos, experiencias y necesidades dejen de ser ignorados. La conciencia empieza en casa. Transformemos nuestra mirada hoy para honrar a quienes han dado tanto por nosotros. ¿Qué opinas del tema? ¿Te parece relevante? ¿Te identificas con alguna situación de las planteadas? Comenta, me encantaría leer tu experiencia. Te invito a suscribirte al canal. Hasta el próximo vídeo.